El director general de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, en comparecencia de prensa ha manifestado que se va a intensificar el control sanitario con los test de antígenos a sectores esenciales de riesgo, como los trabajadores de residencias de mayores. También se apuesta por el confinamiento habitacional en las viviendas con positivos. También se van a hacer periódicamente. De hecho, en la residencia se están haciendo ya test de antígeno, aún no teniendo ningún tipo de contacto con ningún positivo, por intentar, sobre todo porque hay personas asintomáticas que aunque no hayan tenido contacto pueden estar contagiando. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a su cita diaria con la información. Hoy es lunes 16 de noviembre y esto es Noticia Ceuta. Titulares y comenzamos. El biógrafo de Luis Cernuda, Antonio Rivero Tarabillo, se ha trasladado a Ceuta para intervenir en la actividad educativa ¿Por qué leer a los clásicos?, organizada y realizada por los departamentos de Lengua Castellana, Literatura e Imagen y Sonido del Instituto Luis de Camoens, donde los alumnos de grado medio han realizado una entrevista al escritor y biógrafo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde se han efectuado fotografías y grabaciones. Los alumnos me han dirigido preguntas que voy a tratar de responder y por otra parte el grupo que estudia imagen y sonido va a hacer también una especie de pequeño documental con una entrevista que les va a servir no solamente para lo de Cernuda, a ellos y al resto, sino también para ellos, para sus prácticas. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Bienvenidos. En lo que respecta a los centros escolares, a día de hoy el número de docentes positivos en COVID-19 es de 15 y en aislamiento 68. Personal docente positivo es de 2 personas y en confinamiento 9. Por otra parte, los alumnos positivos son 92 y en aislamiento 597. Los grupos cerrados son 14. En el día de hoy se han detectado 5 nuevos positivos y se han confirmado 15 nuevos curados. En el hospital a día de hoy hay 40 personas, 7 en la UCI, 28 en planta y 5 en urgencias. El número de casos activos de COVID-19 se sitúa en 434. En los últimos 14 días se han diagnosticado 740 casos, con una incidencia de 872,88%. El epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en su comparecencia de hoy para dar cuenta del seguimiento de la pandemia por COVID-19, ha manifestado que las comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas presentan una tendencia a estabilizarse, aunque aún las cifras de incidencia son elevadas. También ha informado que el número de pruebas PCR de antígenos es de 2.500 por 100.000 habitantes y presenta un porcentaje de posibilidades de contagio muy bajo, demostrando así una capacidad de detección máxima. Se va poquito a poco reduciendo y ya estamos en el 12,7%. Llevábamos ya varias semanas estabilizados en alrededor del 13%, un poquito por encima, ahora ya hemos bajado de ese 13% y esto podría ser una indicación de que esa tendencia descendente que hemos observado, pese a que todavía tenemos un número muy importante de casos, podría ser estable y esperemos que se mantenga en los próximos días y que no volvamos de nuevo a subir. El resto de los parámetros siguen poco más o menos igual, tenemos letalidades en torno al 1%, muy por debajo de lo que observábamos en la primera ola y muy compatibles con lo que podríamos esperar si detectáramos un número muy importante del total de casos que tenemos. Y el número de PCRs que se van realizando, el número de pruebas, incluyendo los antígenos, sigue siendo muy alto, alrededor de los 2.500 por 100.000 habitantes y además el porcentaje de positividad está bajando, lo que implica que estamos realmente teniendo una capacidad de detección muy cercana ya al máximo de nuestra capacidad de detección. Además, ahora mismo son ya 17 comunidades o ciudades autónomas que están o estabilizadas o descendiendo. Esperemos que las 2 que quedan rápidamente entren en esta misma tendencia, si bien, como decía, todavía están todas, salvo Canarias, en cifras muy elevadas de incidencia. Con motivo del Día Mundial sin Alcohol que se celebró ayer, el consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, ha presidido hoy
La Comisión de Alcohol y Menores, cuyo objetivo ha sido el de consensuar y coordinar el trabajo conjunto de todas las instituciones implicadas, determinar líneas de actuación y encontrar soluciones para el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la disponibilidad y accesibilidad de los menores a la venta y compra de alcohol. El director general de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, en comparecencia de prensa, ha manifestado que se va a intensificar el control sanitario con los test de antígenos a sectores esenciales de riesgo como los trabajadores de residencias de mayores. También se apuesta por el confinamiento habitacional en las viviendas con positivos. El director general de Protección Civil y Emergencias ha informado del dispositivo instalado en el punto COVID. Toma de muestras en 3 módulos y sean o no positivos, los contactos sometidos a los test de antígenos han de quedar 10 días en casa confinados. Y una vez que se dice el resultado, si es positivo, se le pasa la información a los rastreadores, rápidamente se ponen en contacto con él y contactamos para buscar todos los contactos directos de ese positivo, para que al día siguiente, a los 2 días, se le dé la cita previa rápidamente. Se quiere intensificar el control sanitario a los considerados grupos de riesgo, como los trabajadores de residencias de mayores. Iremos incrementando según cómo vayamos el funcionamiento, ¿no?, del dispositivo. Queremos, aparte de las personas que estén citadas, también incrementarlo con personas de riesgo, o sea, trabajadores de residencias, trabajadores de grupos de personas que están a pie de calle y que podamos también investigar en ese dispositivo que estamos montando aquí, ¿no? Víctor Ríos apuesta por el confinamiento habitacional en tanto el positivo no se encuentre en una situación que requiera la hospitalización. Nosotros la idea de sanidad siempre ha sido el confinamiento habitacional. Si se hace un confinamiento habitacional y esa familia puede hacer porque tenga esa vivienda preparada para ello, no creo que haya ningún tipo de problema. Sí que es verdad que estamos viendo que ha habido contagios familiares de personas positivas dentro del núcleo familiar, pero haciendo un aislamiento habitacional no tiene que haber ningún problema. Si evidentemente esa persona aparece en síntomas graves, lo único que tiene que hacer es irse al hospital universitario. Mientras tanto puede pasar su confinamiento en la casa. Y estas son unas tomas aéreas grabadas por un dron del punto COVID ubicado en la explanada de Loma Colmenar. Unas imágenes facilitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Sepan que en el día de hoy se han realizado 87 test y por la mañana se han detectado 4 nuevos positivos sobre 30 pruebas realizadas. Julián Domínguez apunta que Ceuta podría estar ya doblegando esta segunda ola. La reducción de los casos registrados en los últimos días ha sido posible, según el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, gracias a la intensificación diagnóstica llevada a cabo desde urgencias y primaria, con todos los test antígenos. Según Julián Domínguez, si se confirma esta tendencia, se podría pensar en relajar las restricciones. Yo creo que esta estrategia era la indicada, ya que por una parte no era posible hacer como hicimos en la primera onda epidémica, que era hacer una contención masiva y, digamos, dicho de una forma para entendernos, no sacar los pacientes de sus domicilios. Ahora que la transmisión era generalizada, la intensificación de pruebas era la clave. Y lo cierto es que parece que hemos vuelto a acertar y desde la atención primaria del INGESA y las urgencias, básicamente, que es donde se frenan los brotes, porque no se puede hacer de otra manera, y desde el diseño que desde el Servicio de Medicina Preventiva pues hemos hecho. Yo creo que si todo va bien, sobre el día 20, como ya había dicho anteriormente, las cifras tendrían que estar en unos números que nos permitieran relajar las restricciones de movilidad y las restricciones de interacción social. Comisiones Obreras, CESIF, SATSE y SAE, sumándose posteriormente al Sindicato Médico de Ceuta, han acordado convocar concentraciones para exigir un aumento significativo de la inversión en nuestro sistema sanitario, tanto en recursos humanos como en infraestructuras. Se harán concentraciones a las 12 de la mañana en la Dirección Territorial del INGESA los días 17 de noviembre, 1 y 9 de diciembre. Y en la puerta principal del hospital los días 19, 26 de noviembre y 10 de diciembre.
La Asociación del Centro Comercial Abierto de Ceuta se posiciona con el sector de la hostelería solicitando una ampliación del horario nocturno, que no sea a las 8 de la noche. El Centro Comercial Abierto de Ceuta manifiesta su apoyo incondicional al sector de la hostelería en su petición para trasladar el horario de cierre a las 12 de la noche. Dicen que además llueve sobre mojado, ya que a las limitaciones propias del aforo, que han suprimido todos los eventos desde el inicio de esta pandemia, se ha unido el confinamiento nocturno del último estado de alarma, decretado por el Gobierno de la Nación el 24 de octubre y por 15 días. Pero ampliable hasta el 9 de mayo, y que el Gobierno local, en uso de sus facultades, lo amplió a las 11 de la noche. Sin embargo, el día 9 de noviembre se modificó de nuevo, con una nueva reducción hasta las 10 de la noche. Y finalmente, esa misma semana, se propone rebajarlo a las 6 de la tarde, donde finalmente ha quedado fijado a las 8. La hostelería, en su afán colaborativo, también estaría dispuesta a establecer 2 turnos de cena, de 8:30 a 10 de la noche y de 10 a 11:30 de la noche, con lo cual la limitación de aforo se garantizaría y se ampliaría. Todo esto con el único afán de mantener la actividad de la hostelería y de sus trabajadores en este momento tan difícil. La Asociación del Centro Comercial Abierto de Ceuta añade que la hostelería, como ha venido demostrando, seguirá cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas que marque Sanidad. Lanzan esta llamada de auxilio, pero añaden que finalmente, si no es posible aceptar estas peticiones, que se pongan en marcha inmediatamente ayudas que eviten la quiebra de este sector y el despido de muchos trabajadores. Y precisamente a colación de esto, muchos hosteleros se están reinventando ante el descenso de actividad e ingresos derivados de las restricciones impuestas en la pandemia. Así, varios han comenzado a dispensar también desayunos y meriendas. Este es el caso del Ronquillo. Esta es una iniciativa que ha partido de los mismos trabajadores, ¿no, Abdelhak? Sí, para ayudar un poquito al restaurante, porque con los cierres de las 6 o las 8 que no sabemos, con la pandemia que no sale la gente, con el miedo que tiene, pues la iniciativa es con el dueño abrir la cafetería, así que lo ayuda un poco para que no eche a nadie, sabe usted, que no vaya nadie al paro, que somos un padre de familia y aquí estamos luchando. ¿Desde cuándo han empezado a servir desayunos y meriendas? Llevamos por 15 días abiertos, poco a poco, hay días que se llena, hay días que no, pero vamos tirando, no nos podemos quejar. La clientela habitual se ha enterado de esta iniciativa y me imagino que estará viniendo también más. Sí, la clientela que tenemos del restaurante pues están viniendo, están respondiendo y gente que no son que no viene, pero están respondiendo también a venir. A ustedes les gustaría poder seguir me imagino, su horario habitual de cenas y todo. ¿Va a repercutir o está repercutiendo de alguna forma en sus economías domésticas? Pues sí, nosotros lo que queremos que es trabajar como siempre, que estar abierto hasta las 12 de la noche, desde que abrimos hasta las 12 de la noche, darle buen servicio a nuestros clientes, como le damos, de comida, cena, ¿sabes te digo? Y como ya con los cierres, con la pandemia y eso, pues ha bajado un poquito, la verdad. Y tenemos miedo que nos vayamos a la calle, pero yo creo que el contagio no es cafetería solo ni el comercio, yo creo que vendrá de otros sitios. Escuchamos ahora el testimonio de Juan Redondo. Nos relata en primera persona, alto y claro, cómo pasó la enfermedad del coronavirus, que es muy dura y muy seria. Dice que se pasa muy mal. Por fortuna todo ha pasado, pero las revisiones médicas continúan a día de hoy. Juan fue uno de los primeros contagiados en el mes de marzo, cuando todavía poco se conocía. Recuerda cuáles fueron sus primeros síntomas. Lo peor era la tos. Tenía una tos muy fuerte, muy seca, tenía también, luego ya fue el proceso que llevaba, era la diarrea que tenía, que era la decomposición del cuerpo, un cuerpo de malestar que no era definido, era que me dolía todo el cuerpo, era muy mal. Teresa hasta el día 29, porque claro, como estaba que no te quería ir al hospital, porque estaba como estaba. Estuvo en su casa cerca de 15 días muy indispuesto. En el hospital le detectaron que todos los niveles los tenía muy mal y lo mandaron directamente a la UCI. Estaba viendo la cara de la enfermera, la médico que había allí, y ella miraba nada más que eran los datos que le iban dando y esto no. Después pusieron la silla
Y cuando, claro, ya era para ir a la UCI porque los síntomas que tenía era fatal. Le tuvieron que practicar un coma inducido. Uno de los recuerdos que tengo más fue cuando me estaban haciendo la traqueotomía, que me dijo por la voz, ¿no? Diciendo, tú eras la alegría que le va a entrar cuando pueda llamar a los suyos, a mi hijo, a mi mujer, pueda hablarle. Y esa es una de las cosas que me quedó más... Porque claro, ahí me dio ya una tranquilidad, diciendo, bueno, al menos dentro de lo peor, este es el más menor que tengo ahora encima. Sí. Claro, yo había perdido 14 kilos prácticamente de musculatura, toda la musculatura se había ido. Por este motivo, y mejor que nadie, narrando su propia experiencia, pide que extrememos todas las precauciones posibles, que esta enfermedad es algo muy serio. Esto es mejor no pasarlo, por eso yo le digo a la gente que mejor que no lo pasen, que esto es una... porque luego pueden verme a mí y decir, pero he sido el único que estoy ahora mismo dentro de la primera ola, ¿no? Y claro, yo lo que quiero es transmitir también que esto se pasa muy mal, ¿eh? Y esto en cualquier momento lo puede coger. Estamos hablando ahora, los asintomáticos, la gente más joven por edad está entrando, sí, pero también no sabemos las secuelas que te quedan luego cuando tú tienes los síntomas, que aunque a lo mejor no se reflejen y no estés tan mal, pero el cuerpo, eso va dañando también por dentro. Juan ya lo ha pasado, pero las revisiones siguen siendo constantes. Pues ya lo han escuchado. Más asuntos. Vox pregunta por qué se ocultó el positivo de COVID-19 de un policía nacional en Ceuta. La diputada por Ceuta, Teresa López, ha criticado lo que ha calificado de total desidia de las instituciones y de poca empatía hacia los agentes. Según Vox, hubo ocultación de un coronavirus a un agente, tras la denuncia de la Junta de Personal de la Administración General del Estado, que se puso en contacto con delegación del Gobierno, con la Dirección General de la Policía y con la Consejería de Sanidad para instar a que se adoptasen medidas que evitasen situaciones similares. Vox ha preguntado al gobierno de Sánchez por qué se ocultó el contagio por coronavirus de un agente de la Policía Nacional en Ceuta, después de conocer, a través de la denuncia de la Junta de Personal de la Administración General del Estado, esta situación. Y es que, según Vox, en la comisaría nos informó de que uno de los policías había dado positivo en COVID-19. Por ello, la formación interpela al Ejecutivo Central para conocer si se han dado más situaciones como la sucedida en Ceuta en otras comisarías o cuarteles de la Guardia Civil. Asimismo, esta formación exige saber cuántas pruebas de diagnóstico de la COVID-19 se han realizado a los contactos estrechos de la gente cuyo resultado dio positivo. Y por último, pide al Gobierno que explique si se han realizado labores de desinfección o de rastreo de contactos estrechos de dicho agente. Más noticias del día. Pequeño susto esta mañana en la cafetería Mis Amigos en la Gran Vía. El fuego que calentaba una olla se ha extendido a un trapo, provocando un pequeño incendio que ha provocado la rápida presencia de los efectivos de los bomberos. Se ha acordonado la zona, se ha controlado la situación y afortunadamente todo ha quedado en un pequeño susto en la cocina de este céntrico establecimiento. Los operarios de Trace han vuelto a poner de manifiesto el incivismo que a su juicio practican muchos ciudadanos al tirar la basura directamente sobre el suelo sin comprobar si el contenedor está lleno o no. Estos operarios piden más sanciones. Los operarios de Trace vuelven a recordar que la quema de contenedores en varios puntos de la ciudad ha traído consigo que en dichos puntos se note la ausencia de estos, como por ejemplo en la ruta del centro, donde según afirman faltan más de 20. Pero esto no supone a su juicio carta blanca para que la basura como norma se deposite en el suelo y más habiendo contenedores vacíos. La gente, el incivismo que hay no es normal. Las autoridades pasan de todo, no se cumple la normativa municipal en esta materia y la gente pues sigue tirando la basura al suelo, no se recicla, el cartón, los enseres, todo junto. Y tenemos que hacer un sobreesfuerzo porque hay más basura afuera que dentro. También han conversado con el personal de algunos establecimientos para que no depositen las bolsas en el suelo. Bueno, los bares, nosotros hemos hablado con los empleados y el motivo que nos dan es porque las bolsas pesan mucho y no pueden echarla adentro. Porque la pongan en 2 bolsas, en 3, en 4, bueno, pero no la depositen en el suelo. Por todo ello piden mayor concienciación a la ciudadanía y que se apliquen las sanciones al efecto. Porque se aplica la normativa municipal, se avise a los comercios, a los restaurantes, a los bares. Y que si hay que sancionar, que se sancione, pero no podemos pagar los platos rotos siempre los empleados. Siempre estamos quitando basura del suelo y aquí no pasa nada. Ni se denuncia, ni se le llama la atención a nadie, ni nada.
Más cosas. La Guardia Civil ha interceptado una embarcación cargada de petacas de gasolina frente a la costa de Ceuta, concretamente en Punta Paloma. La persecución se realizó por mar, aire y tierra, participando el servicio marítimo y el servicio aéreo. Estas embarcaciones son usadas para repostar a otras en el mar y que no se acerquen a costa para evitar la presión policial. La presencia de la Guardia Civil provocó que la semirrígida se encaminase a tierra y que sus tripulantes huyeran a pie. Uno de ellos fue detenido, escondido entre los matorrales cerca de la costa por el delito de contrabando y por el de resistencia y desobediencia grave a agente de la autoridad. La embarcación bimotora y las garrafas de gasolina fueron incautadas por la Guardia Civil y están a disposición de la autoridad judicial. El Partido Popular ceutí ha criticado duramente la nueva ley educativa conocida como Ley Celaá. Según este partido, se ha cedido ante los independentistas. A juicio del PP, la ley Celaá se ha redactado de manera unilateral, sin contar con la comunidad educativa y además elimina la vehicularidad del español. Es decir, según el PP, da vía libre a los independentistas para cumplir con su deseo de erradicar el español de las aulas. Este partido afirma que la ley discrimina a los castellano hablantes, a los que se les imposibilita reclamar su derecho a recibir su educación en español o al menos una parte de ella. Así las cosas, el Partido Popular anuncia que recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional. La oficina principal de Correos en Ceuta ya dispone del servicio de cita previa para que sus clientes puedan elegir el día y la hora a la que quieren acudir y evitar así esperas. El servicio se puede solicitar a través de la web correos.com, de la aplicación o de la oficina virtual de Correos. La elección de la hora y el día generará al cliente un código que solo tendrá que introducir en la máquina de turno ubicada en la oficina para ser atendido de forma inmediata. Además, se contempla una ventana de tiempo antes y después de la hora solicitada para que si se adelanta o se atrasa pueda ser atendido igualmente. Y hoy, alumnos de grado medio de imagen y sonido del Instituto Luis de Camoens han desarrollado una actividad conjunta con el Departamento de Lengua Castellana con el biógrafo Antonio Rivero Tarabillo sobre el escritor de la generación del 27, Luis Cernuda. Con motivo de la actividad educativa ¿Por qué leer a los clásicos?, el Instituto Luis de Camoens ha traído a Antonio Rivero Tarabillo. Pues vengo invitado en un ciclo que organiza el Ministerio de Cultura para hablar de clásicos, y en este caso sobre Luis Cernuda, el gran poeta del 27, que voy a hablar con los chicos y por otra parte vamos a dejar grabadas imágenes también para que lo puedan ver compañeros. Hace 2 años, con ocasión del 20º premio Comillas, obtenido por Antonio Rivero, los alumnos de selectividad tuvieron como comentario de texto la obra de Luis Cernuda, con una participación muy activa de Antonio Rivero, su biógrafo. A raíz de que fue incluido en las pruebas de selectividad para la universidad, Cernuda ha sido leído exhaustivamente en muchos centros, en todos en realidad, y se han publicado ediciones. Yo, por ejemplo, preparé una introducción para la realidad y el deseo, que es la obra reunida de Cernuda. Y sí, lógicamente hay un interés, digamos que académico, escolar, que se añade al de simplemente la poesía de Cernuda, que es importantísima. En este encuentro con los escritores, Rivero Tarabillo tiene un mensaje para las jóvenes generaciones inclinadas al mundo de la literatura. Sí, el Ministerio de Cultura tiene un acuerdo con centros de enseñanza de toda España y va llevando cada año a diferentes autores a los institutos, y creo que es importante el contacto para que vean que la literatura no es algo que habita solamente en los libros de texto, sino que es algo vivo, y el trato personal, aunque este año sea tan atípico, es importante. Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo, ha comenzado en Ceuta un curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales al que asisten 15 personas con discapacidad. Esta acción formativa de 230 horas lectivas se imparte hasta el próximo 25 de noviembre. Está dividido en los siguientes módulos: limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos, edificios y locales, limpieza de mobiliario, cristales, así como técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria y prácticas profesionales no laborales.
Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social. Se suspende definitivamente la quinta edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión debido a la actual crisis sanitaria derivada del coronavirus. La organización ofrece a los participantes dos opciones a través de su web: recibir la devolución íntegra de la cuota de inscripción o recibir como recuerdo de esta edición el material que se iba a entregar durante la prueba: una sudadera, una camiseta de recuerdo, medalla de finalista, bolsa del corredor y dorsal personalizado. La organización se pondrá esta semana en contacto con todos los participantes por medio de un correo electrónico. Y sepan que el cupón de la ONCE hoy ha estado dedicado al 50 aniversario de la incorporación de la mujer a la policía local en toda España. Un cupón muy especial y que ha homenajeado a estas primeras pioneras que abrieron camino a muchas otras agentes que vinieron después en los cuerpos de todas las ciudades de nuestro país. Y más asuntos. La Casa de la Juventud convoca el primer concurso de diseño de camisetas para corresponsales juveniles. Las propuestas podrán presentarse desde el 18 de noviembre al 15 de diciembre. La iniciativa está dirigida a los corresponsales juveniles del programa de puntos de información. El ganador del certamen será premiado con unos auriculares y un vale de 50 € canjeable por material escolar. Bien, y vamos ya con el tiempo para los próximos 2 días. Mañana martes, cielo nublado y encapotado con temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 17 de mínima. Tendremos vientos de levante. Respecto al miércoles, alternancia de cielos nublados con intervalos soleados a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 17 de mínima. Vientos moderados de levante. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número premiado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 633-633. Bien, pues es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos, eso sí, puntuales aquí. Descansen, muy buenas noches.